pasa, hermanos de YouTube? ¿Cómo están? Bueno, seguimos un poquito preocupados porque viendo todo el movimiento político de toda esta semana, uno de los candidatos que tenemos a la presidencia de nuestro hermoso país habló algo de las pensiones y resulta que hubo un alboroto. Todo el mundo puso el grito en el cielo, que las pensiones, que no sé qué, que esto y lo otro. Y pues yo dije, vamos a investigar, porque pues el tema está muy serio. Realmente a mí el tema de las pensiones no me interesa porque yo no me voy a pensionar. Ya eso es definitivo. Yo llevo más de 10 años siendo emprendedor, siendo independiente. Yo dejé de cotizar a pensión hace mucho tiempo, pero como en este canal sufrimos de empatía, que es lo que le falta a la mayoría de personas, entonces dije, voy a averiguar y voy a hacer un videito corto para informarle a la gente de verdad qué es lo que está pasando. Entonces, y por favor no se pierdan el final del video. Al final del video les tengo la perla, la gota. Lo que están negando en todos los medios, al final del video va a estar la prueba fehaciente de lo que se dice que es cierto. Entonces, bueno, en esta primera parte vamos a ver un video o sea, yo no soy el que voy a explicar, porque la gente dirá, este pobre ingeniero de sistemas, ¿qué tiene que saber de pensiones? Pues si bien mis allegados saben que yo he gerenciado 2 empresas, pero el tema de pensiones no me voy a meter en eso así tan fuerte, pero sí tengo unos videos que les van a decir a ustedes cómo es que este gobierno les está metiendo la mano al bolsillo. Entonces, en este primer video cortico, como de 4 minuticos, vamos a mirar cómo fue que nos hicieron la reforma pensional y la reforma laboral sin que nadie se diera cuenta. Sí, con un decreto, porque en una de las comisiones la tumbaron una vez, pero entonces llegó el querido presidente con Ernesto Carrasquilla y hicieron la reforma laboral y pensional por decreto, el decreto 1174. Que mientras que muchas personas estábamos apoyando el marco del paro, estábamos apoyando, mientras que los otros nos trataban mal, nos cogieron y nos metieron esa ley. Entonces, ahí se las dejo. Están hablando de reforma pensional y laboral. No hay proyectos de reforma pensional y laboral. No existen. No existen. Lo que pasa es que ya fueron aprobados y están en un decreto. El problema es que a la gente hay que explicarle, no, sí hay una reforma laboral y una reforma pensional, pero están en un decreto que es el decreto 1174, que es un decreto reglamentario del Plan Nacional de Desarrollo, donde se definió el trabajo por horas y la pensión, en vez de pensión para muchos ciudadanos que no alcanzan a cotizar con el salario mínimo, una cosa que llama BEP, sí. Beneficios económicos periódicos. Venga, no le entendí, ¿cómo así? No hay proyecto de reforma laboral y pensional, pero están en un decreto, no entendí. O sea, ya la reforma se hizo. Okay. No es que esté tramitando un proyecto de reforma laboral o pensional en el Congreso, es que ya la hicieron. En el plan de desarrollo se aprobó un artículo que dice que puede haber gente que gane menos del salario mínimo, que trabaje por horas o por jornadas menores o por cualquier cosa, ¿cierto? Que gane menos del salario mínimo y no tiene la obligación de cotizar a salud, pensiones y toda esa cosa, sino que tiene un régimen especial. El empleador paga el 15% de los ingresos de ese trabajador que no se gana el salario mínimo y con ese 15% lo afilian a riesgos profesionales, lo afilian al sistema BEP, que no es un sistema que da pensión, sino un auxilio al final de la vida laboral, y además lo meten en el régimen subsidiado de salud. Entonces tiene salud con el régimen subsidiado, pensiones que no es pensión sino BEP, y régimen con el 15% que aporta el empleador. ¿Eso está vigente, representante? ¿O tiene fecha para empezar a regir? No, eso está vigente, eso se aprobó en el plan de desarrollo. Es una cosa bien curiosa, porque cuando el plan de desarrollo, esta es como una anécdota de esas que yo logré demostrarle a los compañeros míos de la Comisión Séptima de que ese artículo en el plan de desarrollo era un error y un desconocimiento de la Comisión Séptima, porque ahí iba implícito una reforma laboral y una reforma pensional, y se estaba desconociendo la Comisión Séptima, que es donde se deben discutir las reformas laborales y pensionales. Todas las bancadas de la Comisión Séptima me acompañaron y propusimos eliminar ese artículo del plan de desarrollo y lo eliminamos.
¿Y qué pasó entonces? Que después llegó el doctor Carrasquilla, llamó al juicio los partidos de gobierno y les dijo, me reabren la discusión de ese artículo. Y la reabrieron y en la segunda votación nos derrotaron. ¿Hay forma de que eso en este momento, como decía Duber, se convierta otra vez en un estandarte? No, es un estandarte. El Comité Nacional de Paro, entre el pliego de emergencia, está pidiendo la derogatoria del decreto. ¿Y se puede? ¿Hay opciones legales que lo permitan? ¿Sabe cuánto vale derogar el 1174? Lo que vale una hoja de papel y la tinta para la firma. Porque eso es simplemente deróguese el decreto 1174-2020. Bueno, y entonces, volviendo al tema, espero que estén bien sentaditos, bien cogiditos de la silla. Ahora viene otro señor experto donde nos va a explicar con un certificado, no, con un extracto de pensiones por venir, y nos va a demostrar que para que una persona que se gane menos de 6,5 millones de pesos y quede pensionado con el mínimo, tiene que trabajar 2 vidas. O sea, una sola vida no le alcanza para que con este régimen de pensiones que tenemos quede pensionado con el mínimo. La persona tiene que ganarse 6,5 millones como mínimo para que quede con el mínimo. Qué pena la cacofonía, pero pues 6,5 millones. ¿Y quién se gana 6,5 millones en este país en este momento? Háganse la pregunta. Ahí los dejo con la otra perla. Ahora sí. Le traigo cosas pues claras, Nacho. Vea, por ejemplo, un extracto de porvenir. Esta persona tiene 1.593 semanas, casi 1.600. Es decir, 28 años de trabajo. Sí. 28, 32 años de trabajo. 32. Y tiene un bono pensional importante porque dicen que Colpensiones antes de trasladarse a este régimen ya tenía 890. De tal manera que el componente de bono pensional es 96 millones, pero lo que esta persona ha ahorrado en su cuenta desde que se trasladó de régimen hasta hoy son apenas 46 millones, que son 600 semanas. Es decir, esta persona tiene en la cuenta de ahorro individual, aquí dice muy claro, 142 millones de pesos. ¿Qué significa esto, Nacho? Pues pongámoslo así matemáticamente, que tampoco es así. Yo creería que es peor, porque esta persona ya está en la senectud, ya va hacia el final de su vida laboral, y recuerde que en esa época las inversiones, como son más conservadoras, rentan menos. No es lo mismo que a usted le digan que cogieron sus 144 millones y los pusieron en acciones de Ecopetrol y las acciones se dispararon y eso creció. A que le digan, bueno, y que la cuenta creció el 10 o el 15 anual. A que le digan que esos 140 millones los tuvieron que invertir en TES y que la rentabilidad es el 4 anual. O sea, casi lo que paga un CDT, que es el 0.2 o el 0.3 mensual. ¿Qué significa? Que esta persona, con todos estos años de trabajo, 32 años, apenas está construyendo la mitad del capital para una pensión de vejez. ¿Qué mensaje le manda eso a la comunidad en general? Que usted, para poder tener una pensión del salario mínimo en este régimen, tiene que trabajar 2 vidas. Y eso, que esto no se cruza, o hay que cruzarlo con las estadísticas, que ni siquiera son las que uno se invente, sino las que trae el DANE, que me parece que este señor Oviedo es bastante serio en el manejo de las estadísticas. Y las del Banco de la República. Una persona en Colombia está empleada en promedio en toda su vida 23 años. O sea que esta persona pues le va a quedar imposible pensionarse si fuera en condiciones normales. Si no es por esa figurita por allá del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que le puede tirar ese salvavidas de capital para que se pensione, esta persona nunca alcanzaría una pensión. ¿Qué digo yo, Nacho? Que esto es una infamia. Le traigo otro que está un poquito mejor. Tiene menos semanas, pero es una persona que ha tenido mejores salarios y que inclusive no tiene bono pensional. Tiene 1.112 semanas, está por los 54 años y tiene 250 millones y es una mujer. Esta señora necesita alrededor de 260. O sea que es posible que cuando llegue a los 57, a pesar de que se está ganando hoy en día 6 millones de pesos, le diga al sistema, venga, pues le voy a dar una pensión de salario mínimo. Dígame si eso no es infame. Es decirle a una persona
Sí. 6 millones gana para una pensión del niño. Es decir, hay una persona que tiene un estatus de vida medio, de clase media alta con ese ingreso. Claro, porque lo que dice el doctor siempre ha sido lo mismo. O sea, usted para jubilarse con el mínimo tiene que tener 250, 60 una mujer más o menos. 260 millones ahorrados para que a usted se los empiecen a devolver en un salario mínimo. Y entonces ellos llegan y lo proyectan y dicen, bueno, esta persona con salario mínimo al año se me gasta 12 millones de pesos, va a vivir 10, 20 años, se me gastó 140, pero esa es más o menos la cuenta. Óigame, Nacho, y según lo que dice el doctor Salazar, un estatus de vida casi de clase alta según lo del DANE, porque según el DANE la clase alta es de 3.500.000 para arriba. Imagínese. El límite de pobreza está en 330.000 y el 42% de la población colombiana está en ese margen. Pues yo creo que eso es una cosa dramática. Entonces, ¿cómo me van a decir, Nacho, que este régimen es sostenible? Esto es una cosa, pues, inmoral, diría uno. Digamos que las cuentas de ahorro individual ganan plata, pues claro, porque es que esa plata es de ellos. Pero más están ganando los financieros, que están cobrando entre el 1 y el 1.5 por administrar 300 billones de pesos a costa del estatus de vida o de la vejez o de la senectud de una cantidad de población que uno no se imagina. Esta gente tiene 17 millones de afiliados. Usted se imagina, y toda esta gente llega a la vejez, le va a tocar sobrevivir con un salario mínimo. Yo tengo un dicho muy charro que mi mamá decía, que con un mínimo hasta los vecinos aguantan hambre. Mire, Y bueno, lo que les prometí, la gota, la cereza, la manzana, la fruta que ustedes quieran. Todo el mundo dice que la plata de las pensiones no se están utilizando para otras cosas que no sean las pensiones. Pero dejemos que el hijo del gran colombiano, del gran colombiano, sí, nos explique cómo es que están construyendo centros comerciales, los niños Uribe, sí, en Cartago, con recursos de fondos de pensiones. De voz en cuello lo dice el hombrecito. Ahí se los dejo. Al lado este bellísimo Samán Bayuno. Esta es una inversión que se apalanca con fondos de pensiones, fondos de pensiones, fondos de pensiones. Y bueno, mis estimados hermanos y amigos de YouTube, espero que ahora sí les haya quedado claro el tema. Espero que ahora sí sepan que les están robando, porque como les digo, a mí no. Yo no me voy a pensionar, ya no alcanzo. O sea, yo tengo cotizadas como 12 o 15 años, una vaina así. Porque yo a partir del 2010 me volví independiente, me volví emprendedor. Entonces, yo no cotizo pensión. ¿Qué será de mi suerte? Oh, por Dios, pero bueno, algo se hará. Entonces, ahí les dejo. Ojalá compartan este video, ojalá lo compartan y llegue a todo el mundo, porque de verdad que el tema está bien, bien fuerte. Y por favor, lean las propuestas de gobierno para que hagan una votación responsable. Un abrazo. Chao mis hermanos, hasta un próximo video.